Napoleón Bonaparte. La grandeza no consiste en no caer nunca, sino en levantarse cada vez que se cae. La era de Napoleón ha alcanzado su apogeo. 1812. Una vez más, el destino llama al emperador. Europa se ha inclinado ante su genio, pero un último bastión se mantiene desafiante. Rusia, el coloso del Este, se niega a doblegarse ante su imperio. Desde el Palacio de las Tullerías hasta las cortes de Europa, todos contienen el aliento. La guerra más grande jamás librada está por comenzar. Napoleón ha decidido acabar con su último gran enemigo. A mediados de junio, con el sol abrasador iluminando las vastas llanuras, la Grande Armée comienza su marcha. Nunca antes se había reunido un ejército tan colosal. Más de 600.000 hombres de toda Europa, soldados de Francia, Polonia, Italia y las tierras alemanas. Una fuerza que parece imparable, una máquina de guerra que ha destrozado reinos y dinastías. El 24 de junio, cruzan el río Nímer. Napoleón observa desde lo alto de una colina, con el viento agitando su capa. La guerra será corta, asegura. Historias comprobadas. Napoleón Bonaparte cree que bastará una sola batalla decisiva para forzar al zar Alejandro I a la paz. Pero Rusia no luchará como sus enemigos anteriores. No habrá enfrentamientos directos. No habrá una batalla rápida que decida el destino del continente. La tierra misma se convertirá en su enemigo. Los rusos no presentan resistencia. Se retiran, quemando cosechas, destruyendo aldeas, privando al ejército francés de alimento y refugio. Las distancias son infinitas. Las carreteras son lodazales. El calor del verano sofoca a los hombres. La Grande Armée avanza, pero en su avance, cada kilómetro es una trampa. El 7 de septiembre, finalmente, llega la gran batalla que Napoleón espera. Borodino. Frente a Moscú, 250.000 hombres chocan en un enfrentamiento brutal. Los cañones rugen, la sangre empapa la tierra, la lucha es feroz. Napoleón vence, pero no destruye al ejército ruso. Los franceses conquistan el campo de batalla, pero Rusia no se rinde. Una semana después, Napoleón entra en Moscú. La ciudad está vacía. No hay delegaciones para recibirlo. No hay tratados para firmar. Solo silencio y fuego. Moscú arde. Los rusos, en un acto de sacrificio sin precedentes, incendian su propia capital. Las llamas consumen las casas, los almacenes, las provisiones. Napoleón, que esperaba establecer su dominio desde el corazón de Rusia, ahora se encuentra atrapado en una ciudad en llamas, con un ejército cada vez más hambriento y el invierno acercándose. Entonces, la realidad se impone. Alejandro I no cede. No hay paz, no hay rendición, solo el invierno. En octubre, Napoleón toma la decisión más difícil de su vida. Ordena la retirada. La Grande Armée, que había entrado como un huracán de gloria, ahora es una sombra de sí misma. El frío muerde, la nieve cubre los caminos, los lobos acechan en la noche. El hambre devora lo que la guerra no ha destruido. Los soldados caen por miles. El río Beresina se convierte en un infierno helado, donde los últimos restos del ejército intentan escapar. Lo que comenzó como una marcha gloriosa se ha convertido en un calvario, un éxodo de muerte y desesperación. Cuando Napoleón cruza la frontera de regreso a Francia, de los más de 600.000 soldados que partieron, apenas 30.000 han sobrevivido. Ha comenzado el principio del fin. Napoleón, el hombre que desafió a los reyes y moldeó el destino de Europa, ha sido vencido no por espadas ni balas, sino por el tiempo, el hambre y el invierno implacable de Rusia. Pero la historia aún no ha terminado. El emperador
no ha dicho su última palabra. 1813. Europa se levanta contra el emperador. La sombra de la derrota se cierne sobre el imperio francés. Tras el desastre de la campaña de Rusia, los reyes y emperadores que una vez temieron a Napoleón ven su oportunidad. Prusia, Austria, Rusia, Suecia y otros reinos menores se unen en una colosal alianza. Es la Sexta Coalición y su objetivo es claro: destruir al emperador y borrar su legado. En octubre de 1813, el destino de Europa se concentra en Leipzig. La ciudad sajona se convierte en el epicentro de la mayor batalla de las guerras napoleónicas. 350.000 soldados aliados avanzan con una única misión: aplastar al ejército imperial. Napoleón, con apenas 200.000 hombres, sabe que está superado en número, pero nunca ha sido un hombre que huya de una batalla. Durante 4 días, del 16 al 19 de octubre, la guerra ruge con una furia sin precedentes. Napoleón, el estratega supremo, despliega su genio una vez más. Lanza golpes devastadores contra los aliados, maniobra con precisión mortal, desgasta al enemigo con la disciplina de sus veteranos. Durante los primeros enfrentamientos, parece que el emperador aún puede torcer el destino a su favor. El ejército francés resiste, golpea y contraataca. Pero esta vez, la historia no está de su lado. Los aliados han aprendido de sus errores, han estudiado sus tácticas, han mejorado su coordinación. Por primera vez, Napoleón no se enfrenta a reyes incompetentes ni generales divididos. Se enfrenta a una coalición unida, decidida a no dejarle escapar. El 18 de octubre, la balanza empieza a inclinarse. El emperador ordena una retirada organizada, pero entonces ocurre la traición. Historias comprobadas. Los sajones, que hasta ese momento luchaban bajo la bandera imperial, desertan en mitad del combate y se vuelven contra los franceses. La traición siembra el caos en las filas napoleónicas. La retirada se convierte en una masacre. El 19 de octubre, el ejército imperial colapsa. El puente de Lindenau, la única vía de escape de Napoleón, explota prematuramente. Miles de soldados quedan atrapados, masacrados o ahogados en el río Elster. Lo que era una retirada ordenada se convierte en un caos absoluto. Cuando el sol se pone sobre Leipzig, el emperador abandona el campo de batalla. Su capa oscura ondea bajo el cielo gris, mientras sus tropas se dispersan. El águila ha sido herida de muerte. La caída de París, 31 de marzo de 1814. Durante meses, Napoleón retrocede, luchando desesperadamente en suelo francés. Sus enemigos avanzan como una jauría de lobos hambrientos. La guerra de la Sexta Coalición ha llegado a su clímax. En enero de 1814, Napoleón despliega toda su astucia en la campaña de Francia, logrando victorias milagrosas contra fuerzas muy superiores. En Brienne, en Champaubert, en Montmirail, demuestra que aún es el maestro de la guerra. Pero la marea es imparable. El 31 de marzo de 1814, París cae. Los aliados entran en la ciudad victoriosos. Las calles que alguna vez celebraron la gloria imperial, ahora ven pasar a los cosacos rusos y a los húsares prusianos. Napoleón, estacionado en Fontainebleau, recibe la noticia. Su capital ha caído. Su imperio se derrumba. Los mariscales, aquellos que habían seguido al emperador desde las llanuras de Italia hasta los campos nevados de Rusia, lo abandonan. Talleyrand conspira en París. El Senado francés proclama la deposición del emperador. El destino de Napoleón ha sido sellado. La primera abdicación, 6 de abril de 1814. El 6 de abril de 1814, en Fontainebleau, Napoleón se sienta en su despacho.
Las llamas de la chimenea parpadean débilmente. Sobre la mesa, el documento de su abdicación. Los mariscales lo rodean, mirándolo en silencio. Ney, Lefebvre, Oudinot. Los hombres que antes se habrían lanzado al fuego por él, ahora bajan la mirada. Le imploran que se rinda, que acepte lo inevitable. Francia ya no lo quiere. Napoleón aprieta la pluma con fuerza. Durante años, ha gobernado con un puño de hierro. Ha reescrito el destino de naciones. Ahora, una simple firma lo despojará de todo. Finalmente, traza su nombre en el papel. Abdico en favor de mi hijo, Napoleón II, declara. Pero los aliados no aceptan. No quieren dejar ningún resquicio para su regreso. Solo aceptan su renuncia incondicional. Napoleón no es más que un prisionero del destino. Esa noche, en un arrebato de desesperación, intenta suicidarse con veneno. Pero la dosis es insuficiente. El emperador sobrevive. No está destinado a morir en Fontainebleau. Todavía hay un último capítulo por escribir. El camino al exilio, Elba, 4 de mayo de 1814. Derrotado, humillado, desterrado. El 11 de abril de 1814, Napoleón Bonaparte, el emperador de los franceses, firma su abdicación en Fontainebleau. Sus sueños de dominio se desmoronan como un castillo de arena, barrido por la marea implacable de la historia. Las tropas aliadas han tomado París y su otrora leal ejército se desmorona. No hay más marchas triunfales, no hay más cañonazos de victoria. Ahora, la humillación. Vestido de uniforme gris, se despide de su guardia imperial en el patio de Fontainebleau, con lágrimas en los ojos. «Adiós, mis soldados», Zrenia exclama con la voz entrecortada. «Durante 20 años os he acompañado en el camino de la gloria. Sed fieles a la Francia que nos sobrevive». Sus veteranos, endurecidos por 1000 batallas, lloran como niños al ver partir al hombre que transformó la guerra en arte y la ambición en leyenda. Exiliado en la diminuta isla de Elba, en el Mediterráneo, Napoleón observa el horizonte. Desde la terraza de su residencia en Portoferraio, con las manos a la espalda y la mirada encendida de una furia contenida, contempla el vasto mar. ¿Es este el final de su destino? Francia sigue allí, a solo unas millas, desgarrada por la restauración borbónica y el descontento. Un hombre como Napoleón no ha nacido para languidecer en el olvido. Febrero de 1815. La noticia de su retorno se esparce como el fuego en un campo seco. El 26 de febrero, bajo la luz de la luna, escapa de Elba a bordo del pequeño navío L'Inconstant, acompañado por un puñado de fieles. Las olas golpean el casco, como si el destino mismo intentara impedir su regreso. Pero nada puede frenar la voluntad del emperador. El 1 de marzo, desembarca en la bahía de Golfe-Juan. Francia vuelve a sentir su sombra. Con apenas 1 millar de hombres, inicia su marcha hacia París. Cada paso en el polvo de los caminos es una promesa de redención. En Grenoble, el 7 de marzo, se enfrenta a su primera gran prueba. Un regimiento realista bloquea su camino. Napoleón avanza solo, sin armas, y abre su abrigo gris, mostrando su pecho al sol de la tarde. «Soldados, soy vuestro emperador. Si alguno de vosotros quiere dispararme, que lo haga ahora». Silencio. Luego, un estallido. No de pólvora, sino de voces. ¡Viva el emperador! Los soldados arrojan sus fusiles y corren hacia él. En un instante, la amenaza se convierte en júbilo. El águila imperial ha alzado nuevamente el vuelo. Ciudad tras ciudad, guarnición tras guarnición. El efecto es el mismo. Lyon, Auxerre, Avallon. No necesita disparar una sola bala. Su sola presencia es más poderosa que cualquier cañón. París tiembla. El 20 de marzo, Luis XVIII huye en la oscuridad de la noche. Al día siguiente,
Napoleón entra en las Tullerías sin resistencia. Ha pasado de exiliado a emperador en menos de un mes. La leyenda de Napoleón aún no ha terminado. Los 100 días han comenzado. El regreso triunfal a París, 20 de marzo de 1815. El crepúsculo envuelve la ciudad de París con un manto dorado cuando, entre las sombras de las calles adoquinadas, se alzan voces cada vez más ensordecedoras. Vive el empereur, retumba en las plazas, rebotando en los muros de piedra y ascendiendo hasta las torres de Notre Dame. Napoleón, el águila caído, el titán de Europa, ha regresado. Desde las afueras, su silueta montada en un caballo blanco se recorta contra el horizonte. A su alrededor, los restos de su vieja guardia avanzan con paso firme, escoltando a su líder en la última y más osada de sus campañas. No hay disparos, no hay muros que lo detengan. No necesita armas. Su sola presencia es un incendio que consume la voluntad de la resistencia. En las Tullerías, la tensión es insoportable. El rey Luis XVIII, aquel monarca borbón impuesto por los aliados, empalidece al recibir la noticia. Ha llegado. El emperador está aquí. Sus manos tiemblan. Sabe que su frágil reinado se desmorona. No lo piensa dos veces. En la oscuridad de la noche, huye precipitadamente hacia Gante, dejando su trono vacío, como si la misma sombra de Napoleón lo hubiese devorado. Y entonces ocurre lo inevitable. A medida que Napoleón avanza por las calles de París, el pueblo enardecido se agolpa a su paso. ¡Viva el emperador! ¡Ha vuelto nuestro sol! Gritan hombres, mujeres, ancianos y niños. Las lágrimas brotan en los ojos de aquellos que creyeron haber perdido para siempre la era de la gloria. Los veteranos de la Grande Armée lo reciben de rodillas, con lágrimas surcando sus rostros curtidos por la guerra. Napoleón detiene su caballo ante las puertas del Palacio de las Tullerías. Respira hondo. Había partido como un proscrito. Ahora regresa como un conquistador. Con paso lento pero firme, cruza el umbral y asciende las escaleras hasta sus aposentos. Al llegar, se gira hacia sus generales y con una sonrisa desafiante, declara: el águila ha volado de campanario en campanario, hasta posarse en las torres de Notre Dame. El destino ha hablado. Pero Napoleón sabe que su retorno no será solo una celebración. Francia sigue dividida. Realistas, republicanos y bonapartistas se miran con recelo. Su gobierno debe ser sólido y su ejército invencible. En el Congreso de Viena, los reyes y emperadores de Europa están furiosos. Su retorno no es visto como una segunda oportunidad, sino como una declaración de guerra. El 25 de marzo de 1815, Austria, Prusia, Rusia y Gran Bretaña sellan un pacto de sangre. Napoleón debe ser destruido. Historias comprobadas.